Gracias, presidente. Bueno, para muchos de nosotros hoy es un día histórico. Esta Cámara se apresta a aprobar un proyecto de regulación de la cannabis que creo, señor presidente, que muchos países de América Latina y muchos gobiernos tomarán como ejemplo de sus políticas en lo que sigue. Quiero decir que este proyecto hace mucho tiempo que viene siendo trabajado, que esta idea viene siendo trabajada desde hace mucho tiempo. En el Uruguay se realizan marchas pacíficas de apoyo a la regulación de la cannabis desde hace mucho tiempo. Organizaciones políticas como las juventudes del Frente Amplio, vienen desde hace 20 años discutiendo sobre cómo cambiar el paradigma prohibicionista que impera en nuestro país. En el año 2010, el Parlamento crea la Comisión Especial de Adicciones y durante 2 años se reciben a más de 40 delegaciones, comunidades terapéuticas, instituciones sociales, activistas a favor de la regulación del mercado de cannabis, clínicas, especialistas, profesionales. Y de esas 40 delegaciones se recogieron varios informes y recomendaciones. La primera recomendación, y la más importante, es recordar que el consumo no necesariamente es problemático y que hay que separar la adicción del consumo. Entre estas recomendaciones se establece la necesidad de regular las cantidades mínimas de porte de las sustancias ilícitas, todas ellas. Se establecen recomendaciones en torno a posibles salidas de la encrucijada de la fracasada guerra contra las drogas. Y se habla sobre la regulación del mercado de cannabis. En el año 2011, señor presidente, legisladores de todos los partidos aquí representados presentan proyectos. Legisladores del herrerismo, legisladores de Vamos Uruguay, legisladores del Partido Independiente, legisladores del Frente Amplio, presentan alternativas a la actual situación, en particular en relación con el cannabis. En el año 2012, el Poder Ejecutivo, en el contexto de las 15 medidas para mejorar la convivencia ciudadana, ingresa este proyecto que, como alguien dijo acá, empezó con un proyecto de un solo artículo y se transformó en un proyecto de 40 artículos, lo que habla sobre la capacidad de trabajo consciente, esforzado, sistemático e inteligente de la comisión que trabajó con este proyecto y le dio una perspectiva global. Este, sin duda, es un mucho mejor proyecto que el proyecto inicial que viene del Poder Ejecutivo, y para eso está el Parlamento, señor presidente, para que enriquezcamos con nuestra labor parlamentaria y con la discusión interpartidaria las iniciativas que muchas veces nos llegan del Poder Ejecutivo. Además de las 40 delegaciones recibidas en la primera comisión, en la comisión de 2010, cuando se crea una nueva comisión, la Comisión Especial de Drogas y Adicciones con fines legislativos, que recibe 16 delegaciones más. Así que este proyecto puede ser todo menos un proyecto mal trabajado, mal informado. Se reciben a juristas, a médicos, a químicos, a farmacéuticos, a psiquiatras, a psicólogos, a responsables de comunidades terapéuticas y todos plantean su visión en relación al cannabis. Pero esta discusión, señor presidente, trasciende al Uruguay y por eso iniciaba esta exposición diciendo: los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, quizá eso sea un poco ambicioso de decir, pero sin duda los ojos de América Latina están concentrados en cómo el Uruguay
resuelve el tema de la cannabis. El 26 de enero de 2011, presidentes de América Latina, nada sospechosos de participar de ninguna cruzada izquierdista, como el presidente Fernando Enrique Cardoso, el colombiano César Gaviria, el mexicano Ernesto Zedillo, o Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, crean la Comisión Global de Política contra las Drogas. ¿Para qué? Para reconocer lo que nosotros reconocemos y que lleva a votar este proyecto de ley, y es que la guerra contra las drogas fracasó. Sí, señor presidente, la guerra contra las drogas fracasó, la guerra contra las drogas está fracasando estrepitosamente y todas las recomendaciones que se han escuchado en este Senado de continuar aplicando mano dura al narcotráfico, al narcomenudeo, de aumentar la eficiencia policial, me parece que adolecen de un reconocimiento inicial, que es el reconocimiento del fracaso. Si no reconocemos el fracaso, mal podríamos cambiar de orientación. Así que este fracaso no lo reconocemos inicialmente nosotros, sino los países donde este problema está planteado de forma más acuciante. La plata de esa guerra, dicen estos presidentes latinoamericanos y europeos, está mal usada, no ha tenido resultado efectivo. Si se utilizara para la salud, el tratamiento médico, la educación, para campañas de publicidad, habríamos conseguido mucho más. Eso dijo el exmandatario brasileño Fernando Enrique Cardoso, que criticó además abiertamente la política represiva impulsada por el gobierno de los Estados Unidos en América Latina. La comisión propuso entonces una regularización de las drogas, como se hizo con el tabaco y el alcohol, exactamente como estamos haciendo hoy, discutiendo este proyecto de ley y aprobándolo, espero yo. César Gaviria dice, los consumos siguen iguales a los últimos 20 años, es decir, que el modelo prohibicionista no hizo desistir a nadie de consumir. La violencia y los presos crecieron. Se ha vuelto un gigantesco negocio criminal y eso está generando una enorme cantidad de violencia. No solo en Estados Unidos, sino en México, en Colombia y en general toda América Latina. Tenemos que repensar esa política. Insisto, dijo César Gaviria, que fue durante 10 años secretario de la OEA. También estuvo Zedillo, exmandatario de México, donde hubo más de 30.000 muertos desde que el gobierno de Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico en diciembre del 2006. Asistieron otras personalidades europeas a este encuentro, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el español Javier Solana, alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Vargas Llosa y Carlos Fuentes, como dije. La crítica contra la política norteamericana fue dura. Estados Unidos, afirmó Gaviria, ha tenido una misma política por muchas décadas y esta etapa de la guerra contra las drogas ya lleva casi 40 años de total prohibición y de llevar a la cárcel a todos los consumidores y los traficantes. Esta política no tiene resultados. En Estados Unidos hay hoy 500.000 personas presas por delitos de droga. 500.000 de presos por delitos de droga, la mayoría de los cuales son pobres y negros. Esto dijo Gaviria. Mientras que el exmandatario brasileño reclamó más información y educación de manera que la gente disponga de elementos para usar su libertad y saber que la droga hace daño. El uso problemático de drogas debe tratar a las personas como enfermos a los que ofrecerle salud, no criminales a los que hay que reprimir. Las pruebas científicas aconsejan dar mayor importancia a la prevención y a la reducción de los daños. Quiero simplemente recordar que hay todo un capítulo de este proyecto de ley destinado a las políticas preventivas en el área de la salud y de la educación. Desde que se reunieron los expresidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, que encabezan esta cruzada por
establecer e incentivar proyectos de ley como el que hoy se va a aprobar en este Parlamento, insistieron con el fracaso de la guerra contra las drogas y diciendo: el tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación con el crimen. Bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado. A partir del enfoque meramente represivo, con sus externalidades conexas, el tráfico de armas, la corrupción, el blanqueo de dineros, la compra de jueces, la compra de políticos, es que la Comisión Global contra las Drogas, hace apenas 2 años, creada para cambiar la política de drogas, para discutir la perspectiva norteamericana sobre las drogas, encamina recomendaciones que son las que tienen de base a este proyecto. Entonces, señor presidente, insisto, esto no empezó en Uruguay. En Uruguay tuvo su propia discusión, pero este proyecto hace pie en un cambio de orientación que los países de América Latina se están dando con respecto especialmente a la política del combate al narcotráfico que viene de Estados Unidos. En Uruguay, la Universidad de la República hizo su aporte y el senador Galo se refirió a este aporte, que fue el aporte universitario al debate nacional sobre las drogas de 2012. La tesis central, si es que se puede hablar de una tesis central, porque este trabajo, el aporte universitario al debate sobre las drogas, tiene trabajos de economistas, de abogados, de biólogos, de sociólogos, de politólogos. Cada grupo de especialistas realizó su propio trabajo. Pero todos estos trabajos confluyen en que los problemas con las drogas son más resultado de su prohibición que del consumo. Los consumidores, dice el trabajo, podrían sufrir accidentes puntuales de consumo excesivo o crónico, pero nunca hubieran alcanzado las decenas de miles de muertos, consolidado una economía subterránea e imposibilitado la prevención y cualquier política si no hubiéramos adoptado el modelo prohibicionista. Por consiguiente, la violencia asociada a las drogas, el narcotráfico y la imposibilidad de tener políticas de prevención y tratamiento están relacionadas no con las drogas, sino con la prohibición de las drogas. El modelo, como dijo el senador Galo, debe abandonarse. Ahora, se dice que con este proyecto de ley nosotros vamos a reducir la percepción de riesgo que se tiene sobre el consumo de marihuana. Lamento discrepar radicalmente con esta tesis. El estudio económico que aparece de Casacuberta y Patricia Triunfo y otros que aparece en el libro de la universidad, dice que el consumo de drogas es una elección racional. Es una elección racional, no es el producto de una mente alterada. El consumo adictivo, a su vez, que insisto es diferente del consumo recreativo, se relaciona con el valor del presente en relación al futuro. Y lamento informar que en las sociedades modernas, posmodernas, de la hora, de la inmediatez, de la gratificación presente y no inmediata, el valor del futuro se vuelve difuso y la satisfacción del hoy se vuelve importante y acuciante. El valor del presente es parte de esa modernidad líquida de Bauman y mucho más para los jóvenes. Se disfruta del hoy y ese disfrute del momento presente reduce el cálculo de la desgracia futura, sea que esa desgracia implique una adicción o simplemente una terrible resaca. ¿Qué dicen los economistas? Dicen
todas las drogas recuerdan al alcohol, la más consumida de las drogas. Con muchos usuarios ocasionales, un número mucho más reducido de usuarios intensos, es decir, que consumen frecuentemente, y un número mucho más reducido aún de usuarios intensos que lo son por muchos años. Por consiguiente, la perspectiva de tratar a las drogas desde el punto de vista del adicto es una perspectiva, por lo menos, parcial y limitada. Por otra parte, nos recuerdan los economistas, nos recuerdan los psicólogos, nos recuerdan los psicoanalistas, los psiquiatras y todos los cultores de la mente y sus laberintos, las adicciones. No tienen nada que ver con la sustancia, sino que las adicciones reflejan una relación de los individuos con algo que puede ser una droga, que nos parece nocivo, pero puede ser tan bueno como la comida. Quiere decir que nos podemos volver adictos a muchísimas cosas con relativa independencia del bien o mal que representen esas cosas. El uso de las drogas, además, incrementa el valor del ocio en una sociedad en la que el ocio se vuelve escaso, pero al mismo tiempo está muy valorado socialmente. Los economistas nos dicen que no hay asociación estadísticamente significativa entre uso de drogas blandas y mercado de trabajo o uso de drogas y fracaso escolar, hasta por el hecho de que los usuarios de cannabis tienen más educación que el resto, el promedio de los estudiantes. Los economistas también nos advierten sobre cómo la prohibición altera los hábitos de consumo de la cannabis. La prohibición, nos dicen en términos económicos, aumenta los costos de transacción y estimula el hábito de stock. Quiere decir que yo compro no para el día, sino que como tengo que ir al mercado negro, compro para unos cuantos días. Si a esto lo juntamos con el estudio de los casos judiciales, vemos que en general se castiga punitivamente a los que estoquean y no a los que tienen para el día, de tal manera que el juez, cuando determina la culpabilidad o no, porque en nuestro país el consumo no está penado, lo determina por la cantidad que tiene, y no por una presunción de culpabilidad de que esto lo va a vender o que esto lo va a suministrar a otros. Con ello se incentiva, con este comportamiento de los jueces, se incentiva a que todo el tiempo los consumidores vayan al mercado ilegal a proveerse de pequeñas cantidades. La conclusión es que una política que hostiliza a los demandantes de droga no tiene probabilidad de obtener ningún éxito en la guerra contra las drogas. Los economistas también nos dicen que cuanto más intensa es la represión, además de que aumenta el valor, es mayor el número de bandas actuando, así que el remedio es peor que la enfermedad. Aparecen muchos vendedores con poco stock. Y al mismo tiempo, cuando aumenta la prohibición y los costos de represión, el bien complementario de la droga son las armas, como se vio con la ley seca en Estados Unidos. Por cierto, los economistas también agregan algo muy curioso, y es que el uso de drogas no se relaciona con la ausencia de mamá, sino con la ausencia de papá, con la ausencia de figura paterna. Les recomiendo leerlos, está ahí. Lo más importante, dicen los economistas, es que no es fácil encontrar en la literatura sobre drogas un análisis explícito de las políticas. La investigación en el área médica, y aquí estuvieron muy citados, informes de la Sociedad de Psiquiatría y otros, asume comúnmente que si se demuestra que existen efectos negativos de la droga sobre la salud, ello automáticamente justificaría un enfoque duro de la política antidrogas. Podríamos, por supuesto, asumir que existen efectos negativos de las drogas sobre la salud, pero de ello no se deduce que una política dura antidrogas mejorará
el consumo, como no lo ha mejorado en este tiempo. Si legalizáramos, dicen los economistas, para empezar, sabríamos más sobre los consumidores. Podríamos tener terapias públicas y, sin duda, disminuiría el atractivo de lo prohibido, que no hay que ser Freud para saber que existe. Quiere decir que con este proyecto de ley hacemos unas cuantas cosas. Una es visibilizar el comportamiento de los consumidores. Vamos a tener información sobre quiénes son, sobre cuánto consumen. Vamos a tener, sin duda, mucho más información de la que tenemos ahora. Vamos a tener políticas específicas porque vamos a saber quiénes son los consumidores, cuánto consumen. Vamos a saber de quién se trata y, por consiguiente, vamos a poder diseñar políticas de salud. Y al mismo tiempo vamos a disminuir el atractivo de lo prohibido y podremos hacer campañas publicitarias, podremos hacer campañas sociales que muestren o induzcan a pensar que el consumo de drogas, hoy como ayer el consumo de cigarrillos, no son maravillosos, sino penosos. Porque, señor presidente, una parte de la reducción del uso de tabaco que se verificó en el Uruguay en los últimos años no tiene que ver con la prohibición del tabaco, sino que se fue generando el imaginario cultural de que el que fuma es un tonto, o de que fumar está mal, o de que fumar ya fue. Y estos modelos de cambio cultural tienen mucho más impacto, sobre todo en las poblaciones jóvenes, que la lógica del garrote. La lógica del garrote ya no está funcionando bien. Los modelos de paternalismo represivo ya no están funcionando bien. Es mejor hacer otras cosas, es mejor mostrar que el que fuma es un idiota, que el que fuma está fuera de los modelos culturalmente valorados, así como antes el que fumaba era James Bond. Y ahora ese cambio en el padrón cultural asociado al tabaco es lo que hace que mucha gente deje de fumar, mucho más allá de las políticas represivas. Así que creo que para las sociedades de hoy es mejor ir por el lado de la cultura que por el lado del garrote, además de que desde la perspectiva de los derechos humanos es sin duda bastante más aconsejable. Sobre la legislación, señor presidente, el Uruguay ya era de avanzada porque no tenía penado el consumo, cosa que está penado en muchos otros países. De hecho, cuando se juntan Gaviria, Sedilio, etcétera, es para empezar a hacer lo que nosotros hicimos en el 74, que es despenalizar el consumo. Pero la penalización con prisión de una mujer en Canelones reabrió la polémica e indujo a aquel grupo de parlamentarios a presentar un proyecto. Y aquí, en el estudio de la universidad, Bardassano señala que la legislación que teníamos, porque ahora vamos a tener otra, habría un espacio demasiado grande a la discrecionalidad de los jueces, que es una cantidad razonable para el consumo personal. Si ustedes leen el texto de la Universidad de la República, van a encontrar sentencias de los jueces, donde los jueces, pobres jueces, tienen que determinar si con 20 gramos se hacen tantos cigarros y si tantos cigarros se alcanzan para un día o para dos o para una semana. Los jueces no están preparados para asumir todo esto. Entonces, en general, Bardassano dice, lo que funcionaba es el paternalismo duro, la intervención del Estado para suprimir el derecho de las personas a realizar ciertos actos porque el Estado considera que van contra su propio bien. El Estado termina protegiendo intereses de las personas que las personas no reconocen ni perciben como intereses propios. Frente a esto, frente al paternalismo duro, dice, se opone el derecho de estas personas a un consumo recreativo, a divertirse, a ser felices, a aliviar el sufrimiento o el aburrimiento. Cita textual. El análisis de los casos demuestra que, en general, cuando hay un espacio gris entre tener muy poquito y tener un poco más, los jueces funcionan con un criterio restrictivo y por eso
están yendo muchos consumidores a la cárcel, que no era la idea de la legislación original. Finalmente, para terminar con el estudio de la universidad, quiero decir que el estudio sociológico de que se dispone indica que la marihuana es la droga más usada, por supuesto siempre después del alcohol y del tabaco, que el efecto escalera no existe, que en general los jóvenes empiezan con el tabaco y el alcohol, no con la marihuana, que existe un gran problema en la forma en que la sociedad conceptualiza el problema porque existe un gran desconocimiento, mucho prejuicio y las generaciones más viejas les cuesta mucho más entender lo que pasa que a las generaciones más jóvenes. También el estudio muestra algo raro y es que los consumidores de marihuana tienen mayor educación relativa y mayores ingresos que el promedio de los jóvenes. También el estudio muestra que los jóvenes que fuman marihuana no parecen tener mayores problemas familiares que el resto, aunque están mucho más expuestos a la violencia que el resto. Y el estudio deduce que están más expuestos a la violencia que el resto por la prohibición que afecta a la marihuana y no por la marihuana en sí. ¿Cuándo entró la marihuana a ser una droga prohibida? Sobre esto mencionarlo nada más, porque es para una antología de la irresponsabilidad científica. En general, los llamados movimientos antivicio que se desarrollan entre 1850 y 1900 para promover la templanza estaban vinculados a los costos de la guerra. No se quería tener soldados ebrios y por eso se estimuló el consumo de tabaco. Pero en realidad la industria del alcohol era demasiado importante para que el alcohol fuera prohibido. En cambio, la cannabis, la cocaína, el opio eran producidos por países pobres y por consiguiente más fáciles de ser reprimidos. La propia inclusión de la cannabis en el sistema internacional de drogas en 1925 fue realizada por los egipcios en base a una supuesta evidencia científica sobre el impacto de la cannabis en la demencia en los hospitales egipcios. Fue realizada por un inglés que no entendía árabe y que se quejaba de no tener traductor, así que difícilmente entendía lo que le decían sus pacientes, y se exhibe hoy en los estudios sobre el tema como una muestra de irresponsabilidad científica. Su inclusión definitiva en la Convención de Estupefacientes se hizo en el año 1955 con un trabajo de Pablo Wolf sobre efectos físicos y psíquicos de la cannabis. Lamentablemente, Pablo Wolf utilizó diarios latinoamericanos, editoriales de diarios latinoamericanos, y habló de la influencia criminológica de la resina de cannabis, es decir, de la relación entre consumo de marihuana y delito a partir de lo que los diarios resaltaban. Los estudios también dicen que la inclusión definitiva de la cannabis en 1955, desde el punto de vista de su justificación científica, no resiste el análisis. En Uruguay el consumo no es prohibido, pero al ser el consumo no prohibido, pero prohibirse el tráfico y el suministro, lo que hemos generado es una política dual y hemos generado un ciclo incompleto de la política pública o un ciclo trunco de la política pública, que es lo que este proyecto... Perdón, senadora. Sí. La interrumpo porque ha llegado a la mesa una solicitud de prorrogar el tiempo al que usted dispone. Se está votando. Vamos bien. 17 en 18. Puede continuar, senadora. Como decía, el consumo no está prohibido, pero sí lo está el tráfico y el suministro, y eso genera lo que algún sociólogo le podría llamar un ciclo incompleto de política pública y al mismo tiempo
una perspectiva dual de la política pública y nosotros lo que tratamos entonces es de resolver el problema del ciclo trunco de la política pública para tener una política pública integral. Algunos estudios que se hicieron cuando este proyecto se empezó a tratar muestran que existe un gran desconocimiento sobre las drogas. La gente no conoce a nadie que directamente fume marihuana, por ejemplo. Entre los jóvenes menos, entre los adultos el desconocimiento abarca a la mayoría. Es decir, así como nosotros en despenalización del aborto, la inmensa mayoría conocía a alguien que se había practicado un aborto o que conocía a alguien que había practicado un aborto, no sucede lo mismo con la marihuana. En general, sobre esto se sabe poco y cuando se sabe poco, señor presidente, el prejuicio es grande. Me anima la convicción más profunda de que este proyecto de ley es muy bueno y de que hoy estamos dando un gran paso, un enorme paso, y que este paso tiene que ver con los jóvenes, sobre todo, a quienes esta sociedad, por cierto, no trata demasiado bien, y por algo hay más jóvenes pobres que adultos pobres, y la inmensa mayoría de los presos son jóvenes. Quiero, antes de terminar, levantar algunas cosas sobre las intervenciones que se hicieron en esta tarde. La primera ya lo dije, pero es evitar la confusión entre consumo y adicción. No se vuelve adicto quien quiere, sino quien puede. No cualquiera se vuelve adicto de cualquier cosa, sino que eso es un poquito más complejo. Entonces, cuando hablemos de drogas, hablemos del consumo. No es alcohólico el que consume alcohol. Por consiguiente, no le llamemos drogadicto al que consume drogas. La segunda es el efecto escalera. No existe efecto escalera, pero sí existe efecto difusión cultural, positivo y negativo. Por ejemplo, existió un efecto difusión cultural con el tabaco, insisto, cuando se estimulaba a que los soldados fumaran para que no consumieran alcohol. Y bueno, los estudios siempre refieren a esta figura de James Bond, que fumaba, tomaba whisky y practicaba toda clase de proezas. Si habrán visto las últimas películas, James Bond ya no fuma, aunque sigue bebiendo cantidades ingentes de alcohol a lo largo de sus películas. Y eso tiene que ver con la construcción de modelos culturales. El otro efecto de difusión cultural lo da la inmensa mayoría de la propaganda que vemos sobre alcohol y familia. Consuma alcohol y está en familia. Sobre todo consuma alcohol y haga su propia fiesta, que es una propaganda enteramente destinada a los jóvenes, porque obviamente, como ustedes saben, el alcohol reduce las inhibiciones, amortigua el super-yo y por consiguiente el animal deseante que todos llevamos adentro es bastante más libre que lo que es sobrio. Ahora, dicho esto, quiero hacer una aclaración con relación a este rápido pasaje que se hace del consumo de drogas al delito. No existe ninguna evidencia de la relación drogas-delito. No son drogadictos los delincuentes, hasta porque, como dijo muy bien Calzada en una comparecencia ante la Comisión de Constitución, un adicto de pasta base es un muy mal criminal porque es impredecible y nadie querría tenerlo en una banda cumpliendo funciones específicas. Es lo mismo que el alcohol y la violencia doméstica. Señor presidente, si hay violencia doméstica, la violencia doméstica es lo que aparece de una cultura patriarcal y machista que considera que las mujeres son la propiedad corporal del hombre y la propiedad espiritual del hombre. El alcohol es un vehículo
nunca es la causa. En cuanto a lo del laboratorio, yo creo que la idea de laboratorio está un poco mal interpretada. Hay un libro que se llama De la tierra purpúrea al laboratorio social, escrito por Luis Eduardo Moraz, que relata exactamente cómo el Uruguay pasa de la cultura bárbara a ese laboratorio social de disciplinamiento y de disciplinamiento capitalista que fueron los últimos años del siglo XIX y sobre todo el siglo XX. Se habló mucho del vallismo como laboratorio social, pero esa expresión en la literatura de las ciencias sociales significa otra cosa que usar ratoncitos para unos experimentos. La expresión laboratorio social, laboratorio político, que es de uso corriente en las ciencias sociales, significa otra cosa muy distinta a la que se ha analizado acá. ¿Qué significa? Y acá voy a dar unos ejemplos. Uruguay es un excelente laboratorio, dijo refiriéndose al Plan Ceibal Max Warshauer, Departamento de Educación de la Universidad de California. Uruguay como ejemplo y laboratorio de cambio social. Winston Abascal, director del Programa para el Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública. Alicia Bárcena, Uruguay es uno de los gobiernos más progresistas de la región, referido a matrimonio igualitario, despenalización del aborto, Plan Ceibal, laboratorio social. Banco Mundial, para que no resultemos sospechosos de nada. Uruguay es como un laboratorio porque se pueden probar cosas que son innovadoras. Yo reivindico este sentido del laboratorio, Lo reivindico, se usó para el vallismo y se usa ahora. Se usó para el Plan Ceibal, se usó para la política de tabaco y se está usando en este momento para designar a un país que en algunas cosas, en algunas cuantas cosas, se está transformando en un ejemplo de innovación, de progresismo, como lo supo ser a inicios del siglo XX, y eso hizo que fuéramos grandes, a pesar de ser chicos. Creo que hoy damos un paso importante. Creo que el mundo nos está mirando, una parte del mundo, la interesada en estas cosas. Creo que el Uruguay, que alguna vez fue pionero en la creación de derechos, libertades y políticas públicas, hoy vuelve a hacerlo y creo que junto con la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la ley que aprobaremos hoy, nos vuelve a poner a la vanguardia de América Latina nuevamente. Enhorabuena. Gracias, presidente. Para referirse al tema tiene la palabra el señor Abreu.